Buenos días, profesor y compañeras. Nuestro equipo está conformado por Noemí Partidas, Kenji Rondón, Mirley Torres, María Mora y mi persona María Malaguera. Nuestro equipo los va a dilucidar con respecto a la sentencia de Sala Constitucional número 1347 del año 2000, caso Ricardo Convellas. Muy bien. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia 1347 de 9 de noviembre del año 2000, con ponencia del magistrado José Delgado Cando, conoció del recurso de interpretación que interpusieron en fecha 14 de junio del año 2000 los ciudadanos Ricardo Convellas, Gustavo Briceño y Jesús Mariotto, abogados quienes actuaron en su propio nombre y representación. Ahora bien, con el recurso de interpretación interpuesto por señalados abogados, lo que se pretendía es que se aclarara el sentido de la norma previsto en el numeral 3 del artículo 188 de la Constitución, en la cual se establece cuáles son las condiciones para ser elegido o elegida como diputado o diputada a la Asamblea Nacional, los cuales vendrían siendo ser venezolano o venezolana por nacimiento o por naturalización con 15 años de residencia en el territorio venezolano, ser mayor de 21 años de edad, haber residido 4 años consecutivos en la entidad correspondiente antes de la fecha de la elección. En su solicitud, los abogados sostienen que de acuerdo a la exposición de motivos de la Constitución, el diputado elegido debe haber residido en la entidad que lo elige, por lo menos durante los últimos 4 años consecutivos al momento de la elección, y manifestaron con suma preocupación la inscripción de diferentes candidatos para ese momento diputados a la Asamblea Nacional que no cumplían con dicho requisito que establece la norma y por consiguiente interpusieron el recurso de interpretación señalando que la Constitución no ha sido modificada en ese aspecto por el Estatuto Electoral del Poder Público dictado mediante decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que le solicitaron a la Sala Constitucional que admitiera el recurso e instruyera al Consejo Nacional Electoral como ente rector del Poder Electoral para que se exigiera el cumplimiento estricto de la norma constitucional indicada en el artículo 188 que ya les había nombrado, justamente en numeral 3. Luego de haber planteado los términos de la solicitud, la Sala Constitucional analiza su competencia para tener el conocimiento del recurso, señalando que en virtud de esas atribuciones de protección a la Constitución, la Sala afirmó en su sentencia 1077 del año 2000 su competencia para interpretar el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales tal como lo expresa el artículo 335 de la Constitución en concordancia con el artículo 336 de la Constitución. Y dado que el recurso que interpusieron tienen por objeto la interpretación del contenido y alcance del numeral 3 del artículo 188 constitucional, pues sí le corresponde entonces a la Sala Constitucional el conocimiento del recurso propuesto. Buenas tardes, yo soy Mirley Torres y en esta oportunidad vamos a darle continuidad al análisis de la sentencia. Determinada su competencia, la Sala hizo una especie de recuento sobre la evolución de la Constitución, haciendo énfasis en la manera que se asentó la idea de la Constitución en las colonias británicas en América. En la ideología luciana de los derechos individuales, según la cual los derechos y deberes morales son intrínsecos y tienen prioridad sobre el derecho, así como la sentencia recaída en el caso de Marbury Madison en la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Esta fue dictada por el juez John Marshall, sobre la cual fue sentada la doctrina de la vinculación normativa constitucional, incluso respecto a las leyes dictadas por el Poder Federal de aquel país. Se señala además que es al momento de la creación de los tribunales constitucionales, con la Constitución de Weimar de 1919, así como la Constitución austriaca de 1920, que fue perfeccionada en 1929 con el aporte del célebre jurista Harry Kelsen. Se sostuvo que la Sala, para ese momento, llegó a afirmar que la labor del Tribunal Constitucional se allegaba más a la de un legislador negativo que a la de un juzgador en un sentido tradicional, y que las leyes eran examinadas por ese legislador negativo, quien decidía en abstracto sobre la correspondencia de aquellas con el texto constitucional y de haber contradicción o incompatibilidad. Además que se emitió una decisión constitutiva de inconstitucionalidad con efecto solo hacia un futuro. Luego señala que la Sala es acaecida por la Segunda Guerra Mundial y se hizo patente la convivencia de dar garantías a la eficacia de un documento que no es solo una hoja de papel, según la famosa frase de La Salle, correspondiéndole a los tribunales constitucionales
la trascendental tarea política de salvaguardar los principios constitucionales y defender la supremacía constitucional, interpretando debidamente la Constitución y siendo esta una referencia normativa. En virtud de esto, la Sala señala que, y es donde además se origina el principio de la supremacía constitucional, y se atiende a la Constitución como norma suprema, en cuanto que se relaciona además con los poderes públicos y los poderes ciudadanos. Además que podemos decir que esta es una norma fundamental porque está vinculada con las relaciones humanas, la sociedad. Además que la Constitución posee un carácter normativo inmanente. Esto es, que debe ser un deber axiológico asumido por la comunidad de estricto cumplimiento y que si de haber infracciones debe activar los mecanismos correctivos que están establecidos en nuestro ordenamiento jurídico y que han sido creados precisamente para ello. Asimismo, podemos decir que el derecho debe ser vinculado por los mecanismos de presión o de gestión política, indicando que es necesario un modo de control social que castigue o premie la observancia de la ley, señalando además que cada ente tiene sus propias funciones, además tiene sus propias responsabilidades, entre ellos el propio órgano de garantía constitucional. La Sala Constitucional establece que las funciones de esta, que desempeña esta en relación a la interpretación de la Constitución en respuesta a una acción específica de tratarse con el contenido del ordenamiento jurídico constitucional a la luz del principio de competencia, el cual actúa como un instrumento ordenador del ejercicio del poder una vez que esté legitimado. Sin embargo, sostiene que esa atribución debe estar ligada al principio de separación de poderes y también al principio del ejercicio del poder bajo la ley, pilares fundamentales del Estado de Derecho, señalando que exige la distribución de funciones entre los órganos y la actuación de estos con referencias no más prefijadas, haciendo especial énfasis en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece la distribución del poder público. En cuanto a la coordinación que deben darse entre las ramas del poder público en el ejercicio de sus funciones y o a los órganos que les corresponde su ejercicio, estos colaborarán entre sí. Asimismo, señala la Sala que le corresponde interpretar la Constitución y aplicar como métodos jurídicos sus preceptos, sin dejar de tomar en cuenta la técnica de interpretación consecuencial de los textos constitucionales, las implicaciones sociales de sus decisiones. Aunado a ello, señala que los entes privados y las personas naturales les corresponde interpretar el ordenamiento jurídico desde la Constitución. Además, la Sala señala que a través del recurso de interpretación precisará el núcleo de los preceptos, valores o principios constitucionales. En atención a las dudas razonables respecto a su sentido y alcance originadas por presuntas oscuridades en los términos cuya interpretación hará para satisfacer la necesidad de seguridad jurídica, recalcando que en atención al carácter concentrado del control constitucional y en consideración a la posición de máximo intérprete constitucional del órgano del control, se deduce que las interpretaciones de la Sala Constitucional en general o las dictadas en vía de recurso interpretativo se entenderán vinculantes respecto al núcleo del caso estudiado. En conclusión, sostuvo que la Sala cuidará con el mayor rigor al absorber un recurso de interpretación, pues es su propio juez y freno, de no pronunciarse sobre acciones a ser ejecutadas, programas a ser encaminados, políticas establecidas o, en fin, sobre la manera de ejercer sus funciones otros órganos. Buenas tardes, profesora. Le habla Noemí Partidas. Les voy a dar la continuidad de la sentencia 1347 de fecha 9 de noviembre del 2000 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Posterior a lo anterior, la Sala procedió a analizar los requisitos de admisibilidad de la acción de interpretación de la Constitución en atención al objeto y alcance de las mismas. En primero de ello es la legitimación para recurrir. En cuanto a ello, la Sala reafirmó un criterio que sostuvo en la decisión número 1077 del año 2000 de exigir la conexión con un caso concreto para poder determinar, por un lado, la legitimidad del recurrente y, por otro lado, verificar la existencia de una duda razonable que justifique el movimiento del aparato jurisdiccional en la resolución del mismo. En segundo de ello es la precisión en cuanto al motivo de la acción, señalando que la petición de interpretación puede resultar inadmisible
si ella no expresa con precisión en qué consiste la oscuridad o ambigüedad de disposición o la contradicción entre las normas del texto constitucional, o sobre la naturaleza y alcance de los principios aplicables, o sobre las situaciones contradictorias o ambiguas observadas en el análisis comparativo de la Constitución y las normas del régimen transitorio o del régimen constituyente. En tercer lugar, tenemos que se haya resuelto el punto en sentencia de esas salas anteriores a su interposición y no sea necesario modificarlo. En este motivo de inadmisibilidad no opera en razón de la precedencia de una decisión respecto al mismo asunto planteado, sino a la persistente en el ánimo de la sala del criterio a que estuvo sujeto la decisión previa. Por otro lado, la sala aclaró que el recurso de interpretación constitucional no pudo sustituir los recursos procesales existentes ni traducir en una acción de cadena ni declarativa ni constitutiva, porque lo que sí el recurrente persigue que adelantar un pronunciamiento sobre un asunto planteado ante otro órgano jurisdiccional pretende sustituir con esta vía algún medio ordinario a través del cual el juez puede aclarar la duda planteada. El recurso deberá ser declarado inadmisible por existir otro recurso. Buenas tardes, compañero, profesora. Ya para concluir, ya habiendo escuchado a nuestro compañero lo relacionado a esta sentencia, la sala para resolver el recurso de interpretación interpuesto persigue en definitiva que este tribunal, al resolver un recurso de interpretación, ejerce una función que ni la Constitución le consagra, ni el régimen democrático, ni el principio de separación de poderes permite, cual sería la de vetar y dirigir una función del Consejo Nacional Electoral, en el sentido de que de cumplimiento al dispositivo contenido en el numeral 3 del artículo 188 de la Constitución, señalando que distinto sería que se presentara un recurso de impugnación contra una presunta omisión de dicho órgano, de ser el caso cuya tramitación y decisión sí podría realizarse, una vez cumplidos los presupuestos procesales de rigor. Sobre la verdad o falsedad de las denuncias, el juez correspondiente decidiría sobre la omisión o actividad contraria a derecho, ordenándolo conducente. Así pues, señaló que la sala, en virtud de que ejerce la genérica función jurisdiccional y el específico poder de garantía del ordenamiento jurídico, le está vedado acoger la petición que se formula a través de esta vía, dado que el mismo no se plantea una duda razonable respecto a la esencia o el alcance de una norma constitucional, ya que de la manera en que fue planteado se desnaturaliza dicho recurso, a pretender que la sala dirija la acción de un órgano del Poder Electoral, lo cual configura las causales de inadmisibilidad señaladas anteriormente. Por lo que la sala declaró inadmisible el recurso de interpretación propuesto en fecha 14 de junio del 2000 por los ciudadanos Ricardo Convella, Gustavo Briceño y Jesús Mayor, respecto al numeral 3 del artículo 188 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, muchas gracias, espero haya sido de su agrado.